Buenas tardes, buenas noches muchachos. Continuamos entonces con nuestra clase de estática. Entonces la vez pasada nosotros vimos algunos conceptos básicos de estática como son los sistemas de unidades, trigonometría y alcanzamos a ver algo de adición de vectores, ¿vale? Entonces nosotros veíamos cómo nosotros podíamos descomponer un vector en sus componentes, ¿sí? Decíamos que unas componentes eran y, otras j para las componentes en x, j para y alcanzamos a nombrar también que cuando tengamos ya las componentes en z para las tres dimensiones, tendremos entonces la componente k, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener un sinnúmero de vectores, digamos todos confluyendo en un solo punto, ¿sí? Pero entonces tenemos que tener en cuenta pues, los signos que debe tener cada uno respecto al sistema de eje de coordenadas que tengamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este sistema de vectores que todos están confluyendo en un punto A, ¿sí? Entonces acá, si nosotros fijamos nuestro sistema de coordenadas en Y y en X, pues por ejemplo acá F1 va a tener una componente Y positiva, una componente X positiva. Este F2 tendrá, entonces, por ejemplo, una componente X negativa, ¿sí? Porque miren el cuadrante que está de este sistema de coordenadas que hemos fijado, aquí siendo el 0 en A. Tendrá entonces una componente X negativa y una componente Y positiva. Este F3, por ejemplo, entonces tendrá una componente totalmente en Y negativa. Miren cómo está totalmente en Y negativa, si no tiene componentes en X. Y acá este F4 estaría con una componente X positiva y una componente Y negativa, ¿vale? Bueno, este problema vamos a desarrollarlo más adelante. Quiero empezar con otro problema. Problemas simples de adición de vectores, ¿sí? Utilizando lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, tenemos acá digamos, dos fuerzas que están confluyendo en un perno en A, ¿sí? Entonces, la primera fuerza P de 40 newtons hace un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal, ¿vale? Y tendremos otro vector Q de 60 newtons que hace un ángulo de 25 grados con respecto al vector P y a su vez también haría un ángulo de 45 grados, o sea 20 más 25 grados con respecto a la horizontal X, ¿sí? Entonces el problema nos dice que las dos fuerzas P y Q actúan sobre el perno en A. Hay que determinar su resultante, ¿ok? Y hay que determinar el ángulo que hace esa resultante con respecto al eje X. Entonces nosotros tenemos que hallar la resultante de estas dos, de P y Q, sumadas vectorialmente, ¿sí? Y a esa resultante tenemos que sacar el ángulo alfa que forma con respecto al eje X. Entonces esto se va a ver algo como esto, como esta figura que vemos aquí, ¿sí? Como esta figura. Entonces va a haber una resultante, ¿sí? De esos dos vectores, y esa resultante pues entonces va a tener un ángulo alfa que forma con el eje X, y a su vez esa resultante pues va a tener dos componentes, una componente Rx y una componente Ry, ¿vale? Pero entonces esto cómo lo hacemos según lo que hemos visto anteriormente. Entonces para poder nosotros sumar esos dos vectores vectorialmente, nosotros tenemos que descomponerlos en sus componentes X y Y, ¿vale? Nosotros entonces empezamos con el vector P. Entonces ese vector P vamos a sacarle sus dos componentes, ¿vale? Entonces empezamos con PX, ¿sí? O sea, esta PX, ¿vale? Sería aquí de este triángulo, la componente de PX y PY. Entonces, siendo la componente X, digamos, el lado adyacente de ese rectángulo, perdón, de ese triángulo, lo sacaríamos entonces con coseno. Entonces Px será igual a 40, ¿sí? 40 newtons por coseno de 20.
¿vale? Eso me da 37.59, ¿ok? 37.59 newtons en Y, eso sería mi componente en X. Y mi componente en Y sería 40 por seno de 20, ¿ok? Eso me da 13.68 newtons en J, ¿vale? Querría decir que ese vector P, vectorialmente hablando, estaría compuesto por las dos componentes 37.58 en y 13.68 en J newtons, ¿vale? Ambos son newtons, ¿ok? Esos serían mis componentes de P. Ahora mis componentes de Q. Vamos a hacer lo mismo con ese componente Q. Aquí hay que tener mucho cuidado con el ángulo que se toma para sacar esos senos y cosenos. Miren que si yo utilizo solamente acá este ángulo de 25, por ejemplo, si yo hago 60 por coseno de 25, sacaría entonces una fuerza proyectada sobre la otra fuerza P. Yo necesito sacar esa fuerza Q proyectada sobre el eje X, entonces yo necesito tomar todo el ángulo, o sea, 20 más 25, ¿vale? Entonces, para sacar QX, yo sacaría entonces 60 newtons por coseno de 20 más 25, o sea, de 45. Eso es igual a 42.43, ¿vale? Y para sacar QY sería entonces 60 por seno de 20 más 25, que es 42.43. Recuerden que coseno de 45 es igual a seno de 45, por eso es que acá me da igual. ¿Vale? Entonces miren que ya tendría tanto mis componentes I's como mis componentes J's de cada uno. ¿Ok? Entonces vectorialmente hablando, Q sería igual a 42.43 en I más 42.43 en J. ¿Ok? Entonces esta resultante que hablábamos acá, entonces será la sumatoria vectorial de estos dos componentes. Entonces sumamos I con I's, J's con J's. Entonces me da 37.59, bueno, 37.58 lo puse. Entonces, bueno, R es igual a P más Q vectorialmente, eso es una suma vectorial. Será entonces 37.58 más 42.43 en I más 13.68, o sea, J con J, 13.68 más 42.43. En J eso me da, en I me da 80 casi cerrado en I, más 56.11 en J. ¿Vale? Miren que con esta resultante yo tendría entonces mis dos componentes del vector R. O sea, tanto en I como en J sabría cuánto es. ¿Vale? Entonces sabría aquí cuánto es este I, este Rx. Y sabría aquí cuánto es este Ry. ¿Vale? Entonces, sabiendo eso, yo podría saber la magnitud, ¿sí? De esta R, ¿sí? Esta R viene siendo como una hipotenusa de un triángulo formado por este Rx. Imaginen que este Ry lo paso aquí para completar acá el triángulo, ¿sí? Entonces sería ese triángulo formado por Ry, Rx y R. Entonces ese R viene siendo la hipotenusa, ¿vale? Ese lo puedo sacar con Pitágoras. Hago entonces 80 al cuadrado más 56 al 56.11 al cuadrado. Le saco la raíz a eso y me da 97.72 newtons. ¿Vale? Ese sería entonces la resultante. Ahora, ¿cómo saco yo ese alfa? Esto lo hacemos con el ejemplo que vimos la clase pasada usando tangente, ¿sí? Yo acá tengo tanto Ry como Rx, bueno, también tengo el R total, pero vamos a hacerlo con tangente. Podría hacerlo con cualquiera, puedo hacerlo con coseno, con seno, con tangente, pero vamos a hacerlo con tangente. Entonces nosotros podemos decir que alfa va a ser igual entonces a la tangente a la menos 1 entonces la tangente de alfa viene siendo entonces Ry sobre Rx, que es precisamente 56.11 dividido 80,01. A eso le saco entonces la tangente a la menos 1, o sea, la arcotangente, y me da que entonces alfa es igual a 35.039 grados. ¿Vale? Ese sería entonces el ángulo alfa que hace la resultante de la sumatoria de esos dos vectores con respecto al eje X. ¿Ok?
Si hay alguna pregunta, quedaría atento. Vean una cosa, nosotros estamos usando acá los catetos como las mismas fuerzas, ¿vale? Alguna vez algún estudiante me preguntaba que si acá estábamos era haciendo longitudes, no, acá estamos haciendo, son catetos con fuerzas, ¿sí? Pero entonces esas fuerzas vectorialmente hablando, geométricamente, pues se pueden tratar como triángulos, ¿vale? Entonces por eso es que acá yo estoy simplemente utilizando trigonometría para hallar vectorialmente pues esas magnitudes que estoy tratando de hallar, esos componentes en X y en Y, en Y y en J, para estos vectores. Pero pues aquí estoy todo el tiempo tratando con fuerzas, ¿ok? De todas maneras quedo atento si surgen preguntas.